Quisiera comenzar con unas consideraciones generales en torno al guión, concretamente en torno al guión de cortometraje, pasar después por una consideración general, quizá bastante aristotélica con respecto a la concepción de un relato y una narración particular. Después hablar de la mano de Lajo Segri en términos de conflicto, qué significa conflicto en términos dramáticos, eventualmente pasar a algunas consideraciones sobre construcción de escenas, de la mano de un guionista y teórico chileno que se llama Julio Rojas, y después algunas consideraciones concretas en términos a lo que tenga que ver con los temas y las relaciones particulares que pueda haber desde la creación de las regiones, desde una consideración inclusive, si se quiere, como cultural o política, con respecto a lo que se cuenta, lo que se está contando y lo que se debería contar, particularmente en dos puntos, cuando hablemos de premisa y cuando hablemos de conflicto, que tratemos entre todos de construir una o dos buenas premisas, uno o dos buenos conflictos particulares para ejemplificar cómo podría ser un dispositivo de creación o de concepción de cada uno de ellos. Película escrita por, puede decir, guión de, idea original de, adaptado por, desde el texto de, diálogos de, asesoría de guión de, inclusive dentro de las denominaciones particulares, ya desde la película acabada, los créditos, esa figura del guionista o del escritor de la película ya viene un poco bastante difuminada. ¿A qué quiero llegar con esto? Y es que en ese proceso de un largometraje todo esto puede ir desdibujando, o sea, hay figuras inclusive como productores creativos a partir de los cuales tienen un guión, lo reforman, después ustedes saben que intervendrá el director, cambiará cosas, ya en términos del rodaje uno dependerá del asistente de dirección a ver si puede rodar o no puede rodar, etc. Pero bueno, desde la perspectiva de la realización, que creo que es una de las cosas como que yo, digamos, podría o quisiera insistir, y es una de las cosas importantes o una de las grandes ventajas que puede dar en la realización del cortometraje por sus condiciones particulares es que desde la escritura se puede concebir la realización. Y un escritor de cine, un guionista, aquí sigo a Carrier, está más cercano a un realizador audiovisual que a un escritor en términos de ficción. Es decir, la tensión que debe existir siempre es la organización en términos temporales de imágenes y sonidos. Este taller, como creo que les dijeron, se llama como que el conflicto es todo, y quisiera pasar ya entonces concretamente a ese punto. Entonces, hay tres escrituras y entre una escritura y otra pueden haber desfases, pueden haber brechas grandísimas. ¿Cómo hace para que esa película no se le salga de las manos a uno? Creo que entonces aquí habría que recurrir, o bueno, a mí me gustaría recurrir porque es el que me parece más claro, es un libro del año 45 de un dramaturgo que se llama Lajo Segri. ¿Y qué es lo que él dice? Y aquí quiero empezar a comenzar a hacerles preguntas. Y es, lo primero que se debería tener clarísimo, absolutamente claro desde la escritura dramática es cuál es la premisa de lo que voy a contar. ¿A ustedes les suena esa palabra premisa? ¿Ustedes qué creen que es esa palabra premisa? ¿Alguien tiene una idea? Inclusive por la palabra misma, más allá de digamos, del esquema particular. Si yo les pregunto, por ejemplo, no sé, ¿cuál es la premisa de Romeo y Julieta? El amor, ¿qué pasa? ¿Cómo? Esos son géneros. La premisa. ¿Qué nos cuenta Romeo y Julieta? Dicho en una frase. Es género, digamos, ese es el género dentro del que puede clasificarse la obra.
Pero ¿qué cuenta Romeo y Julieta? Como un noviazgo. Cuenta como un noviazgo prohibido por ambos bandos de familia que no se pueden ver a las caras. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Hay conflictos. Hay disolución. No, ¿qué pasa al final de Romeo y Julieta? ¿Qué pasa al final? Por un conflicto mueren a causas aburridoras por una confusión. Ok. La premisa de Matrix, la película. Está bien, o sea, estamos cerca de lo de Romeo y Julieta. ¿Cuál es la premisa de la película Matrix? Todos vieron Matrix, ¿no? Ustedes están muy jóvenes para no haber visto Matrix, ¿no? Todos vieron Matrix. Una definición concreta de premisa es lo siguiente. La premisa resume en términos axiológicos o en términos de valor qué es lo que ocurre en el relato. Voy a tratar de hacerme entender. Sé que puede ser complejo, pero es lo siguiente. Si yo tengo a Romeo y Julieta, por ejemplo, la premisa puede ser el amor contrariado por las familias puede conducir a la muerte. No sé si me hago entender. Es una síntesis en términos de valores de lo que ocurre en Romeo y Julieta. Hay una pareja de enamorados que tiene a sus familias en contra. Por los conflictos que surgen de estas familias, ese amor contrariado los lleva hasta la muerte. Empiezo a hacer sinopsis, pero la premisa es, en términos de valores, de Romeo y Julieta, es decir, que los conflictos que nacen del amor contrariado en las familias conducen a la muerte de los amantes. ¿Me hago entender? Ahí hay una premisa. Bueno, es una gran premisa porque es Romeo y Julieta, porque eso se ha repetido en 20 veces, pues se ha repetido 100 veces, porque si uno quiere irse para atrás puede irse, si es el caso, hasta la mitología griega y darse cuenta que eso, por ejemplo, es un motivo que remite a Psique, si se quiere, a Cupido, este gran mito griego, etc. No importa. Lo que quiero decir es, si uno tiene esa premisa, puede no tener ni siquiera ni a Romeo ni a Julieta, hablando de la premisa de Romeo y Julieta, pero tiene una idea controladora a partir de la cual puede establecer el relato y puede comenzar a hacer funcionar un relato. ¿Me hago entender? Es decir, puedo no tener a Romeo, no tener a Julieta, no tenerlos en Venecia, como los pone Shakespeare, pero sigo teniendo una historia. O sigo teniendo la simiente de una historia, que puede ser el amor entre un perrito y una perrita en las calles de Medellín, en términos contemporáneos. ¿Cómo? Puedo tener la dama y el vagabundo, o sea, puedo tener cualquier cosa, ojo, pero tengo la premisa de Romeo y Julieta. No sé si me hago entender. Y quiero que lo vayan conectando justamente con estas cosas que les van a ocurrir en el rodaje y en el montaje. Si yo tengo muy clara mi premisa, puedo tener muchísimo material distinto alrededor, pero más o menos voy a poder seguir contando mi historia. ¿Me hago entender? ¿Sí? Ahora les quiero preguntar, piensen en los trabajos, en los proyectos que ustedes están haciendo. Ustedes podrían, o alguien podría decirme a mí, ¿cuál es la premisa de esos proyectos que están haciendo? Es decir, una descripción en términos de valores de la trayectoria de las historias que están contando. Es decir, ¿cuál es el motor de la historia que ustedes están contando? ¿Tienen claro cuáles son esas premisas de eso que ustedes están escribiendo o de eso que quisieran hacer? ¿Alguien me la podría decir a partir de este ejemplo de Romeo y Julieta? Ojo, podríamos comenzar a escribir de las películas que todos podamos compartir y si quieren vamos construyendo ejemplos para tenerlo más claro. Pero si es el caso, ustedes nos... ¿Alguien podría ya determinar
dentro como de su ejercicio, ¿cuál sería la premisa? En la medida que casi que puede concebirse como juegos de palabra que permiten estructurar ya el conflicto y que permiten estructurar el relato. Voy a dar estos. El mal carácter lleva a la soledad. ¿Sí? La mojigatería conduce a la frustración. La astucia cava su propia tumba. La deshonestidad lleva a la traición. El egoísmo conduce a la pérdida de los amigos. La extravagancia desemboca en miseria. La inconsciencia lleva a la pérdida de la autoestima. Con estos ejemplos, ¿ven que está un poco más claro o no? Traten de leer a este autor que se llama Gianni Rodari. Este libro se llama La gramática de la fantasía. Gianni Rodari es un gran escritor infantil italiano del siglo XX. Este tipo no solo es premio Hans Christian Andersen de literatura infantil, etcétera, sino que se dedicó mucho tiempo a darle talleres a niños en las escuelas italianas. Y tiene un montón de ejercicios que parecen bastante simples, pero a partir de los cuales pueden surgir bastantes cosas. Este ejercicio se llama, si no estoy mal, el perro y el armario. Vamos a hacerlo pensando en la premisa de la manera más sencilla. Les voy a pedir que piensen en valores positivos, es decir, la bondad, la autoestima, el amor. Bueno, entonces vayan diciéndome valores buenos. Lealtad, antónimo de lealtad, contrario de lealtad, traición. Amor, desamor, no seamos tan facilistas. Aquí puede haber cosas más interesantes, pero no importa, dejemos odio. Respeto. Sin respeto. Bueno, pero hombre. ¿Cuál? Desprecio podría ser. La grosería puede. ¿Cómo? La grosería. Un poquito más, muchachos. La altanería puede. Nadie tiene un diccionario de antónimos por ahí. Sino... La mejor que hemos tenido es desprecio, ¿listo? Ojo, este ejercicio es interesante por lo siguiente. Miren que aquí tenemos valores positivos, aquí tenemos valores negativos, ¿sí? Estas rayas... Prácticamente los protagónicos y los antagónicos. No lo pensemos todavía así, aunque vamos para allá. Ven en las premisas que leí que siempre se conectaba con alguna de estas palabras. Conduce a, lleva a, desemboca en, se resuelve con, ya tenemos lleva a, conduce ya lo tenemos, ¿cierto? Dirige a, concluye en. Ojo, hombre, esto es tan elemental que espero que lo olviden en el siguiente sentido. Es, si aquí está el dispositivo y tenemos pares enfrentados positivo, negativo,
es bastante ilustrativo en función de poder construir una premisa que es ya bastante interesante porque tenemos dos elementos contrapuestos. Entonces no sé si ustedes puedan comenzar a ver. ¿No se les hace interesante construir una historia que a partir de la lealtad más brutal conduzca necesariamente a la traición? No sé si me hago entender. ¿Lo ven? ¿Sí o no? Pero no necesariamente tienen que ser contrapuestos. O ustedes pueden decir, ay, bueno, es que, mira, es tan fácil que puedo también tener una buena premisa si invierto el negativo y lo paso a positivo. Si desde la traición se puede fundar una lealtad, una traición conduce a la lealtad, eso sigue siendo interesante como premisa. Pero les digo, es tan fácil que quisiera simplemente dejarlo como ejemplo y a partir de eso comenzar a trabajar, pero para dejar como el concepto claro. ¿Me hago entender? ¿Sí? Es decir, no es necesariamente el contrapunto, pero esto en términos ilustrativos es llamativo, ¿sí? Y es ejemplificador. ¿Les parece? Pongamos este ejemplo del de la tolerancia al autoritario. Si yo como camarógrafo, como director de foto, voy a ver esta transición de este tipo tolerante, apacible, un poco ingenuo, dejado a un lado por la vida, que le toca aguantar todas las vejaciones, les hago esta pregunta: si ustedes son los directores de foto de ese tipo en ese momento, ¿ustedes cómo lo mostrarían para dar esa impresión en el plano? ¿Cómo? Pero angulación, pero el primero, el apacible. Entonces yo lo pongo picado, hago un plano general para verlo perdido entre la gente, perdido entre el contexto, etc. Este es un tipo que está perdido y que le toca aguantarse mucho, ¿sí? Ahora, en la transición al autócrata ya como lo miro. Lo miro contrapicado y que él tape el paisaje. ¿Me hago entender? Ahí hay cosas de intenciones de valor que están atados desde el mismo momento que se concibió la historia. ¿Lo ven? En términos de montaje, yo elegiría el tipo apacible en planos largos, marcados por la acción, que la acción se complete toda, que lo veamos a él afectado por las circunstancias. Y al autoritario yo lo vería muy picado, o sea, casi que ni siquiera los cortes correspondan con las acciones que ellos tengan. ¿Me hago entender? O sea, lo picaría en términos de intención. ¿Por qué? Porque yo tengo clara la transición desde la premisa propiamente dicha. ¿Me hago entender? ¿Sí? Bueno, ahora ¿alguien me puede dar una premisa? Por ejemplo, usted ahorita mencionó la película de Matrix. Sí. La premisa ahí sería que el amor lleva al sacrificio. Una de las premisas de la película. Sí. O digamos, la lucha por la supervivencia, por la libertad. No, pero creo que en Matrix podría haber una cosa como más transversal, y es que esto que voy a decir es bastante cursi. A la larga, Matrix, que es una película bien cursi, ¿sí? Es como que los verdaderos sentimientos superan las apariencias. No sé, o sea, y como que tiene que ver con la confianza. Eso es lo que pasa entre Neo y Trinity, ¿no? O sea, Neo revive por el amor real que le tiene a Trinity y supera las distancias que existen entre el mundo real y el mundo de ellos. ¿Lo ven? La ambición conduce a la muerte o a la guerra. La ambición conduce a la quiebra. Ahí tenemos, digamos, como casi dos antagónicos que no son antagónicos, pero es una premisa. ¿Me hago entender? ¿Sí? Bueno, ya vamos bien, muchachos. Un amor excesivo o una felicidad excesiva puede conducir a un dolor profundo. Puede ser, ¿cierto? Un poco lo que dijiste. Ahora, 1.000.000 de lágrimas y tal, o sea, si eso lo ve un productor, te dice, hombre, como sinopsis, como premisa, concrételo más, ¿sí? Apéguese a la descripción más escueta y más sucinta posible de las acciones y los diálogos.
Esto no es literatura, esto no es 1.000.000 de lágrimas, esto no. Fulanita entró por la puerta. La acción es esa. Fulanita entró por la puerta. Ahora, si uno tiene devaneos literarios, dice, fulanita abrió la puerta y al entrar fue como si no volviera a salir del cuarto nunca. ¿Sí? O sea, la acción dentro del plano concretamente, ¿qué es lo que se ve? Que fulanita entró. Y con eso bastaría. Y eso es lo que les van a decir sistemáticamente todos los profesores y todos los manuales. Ahora, yo creo que el actor agradecería si usted le dice como si nunca fuera a salir de ese cuarto. Ya ahí hay una intención concreta en el actor. ¿Me hago entender? Entonces, lo que quiero decir es, ni mucho que queme al santo, ni tan poquito que no lo alumbre. Y lo digo por el chiste que salió. O sea, lo del 1.000.000 de lágrimas es poesía. Sí, evidentemente. Pero ahí hay que encontrar un punto en el que el juego literario esté en función de algo que se vaya a decir en el plano. Estas premisas lo que nos permiten es sintetizar, ver que nuestras historias no necesariamente son muy distintas a todas las que ya se contaron, lo que tendría que ser uno bastante soberbio para creer que eso que uno va a contar en términos de premisa no se ha contado nunca, sino a partir de eso comenzar a modularlo y expresar el relato que uno quiere de manera original, etc. Entonces, o sea, no es grave partir de un cliché, el problema es llegar al cliché. ¿Me hago entender? Creo que está un poco claro ya la cuestión de la premisa, ¿cierto? Man dice, digamos, él ya lo pone como in media res, que es como ya la cosa está andando, pero pone un conflicto muy interesante, y es lo siguiente. El man ya invitó a la chica, o sea, yo ya invité a la chica, y la chica me dijo que sí. Eso por un lado es bastante bueno, ya superé, digamos, uno de los primeros obstáculos que tengo. En el momento, cuando yo ya me estoy preparando para salir el viernes a las 6 de la tarde, me doy cuenta primero que él está hablando en el año 40, entonces voy a poner el ejemplo del traje. Que yo, digamos, tengo una ropita que funcionaría para llevarla al café o al restaurante al que la voy a llevar, ¿cierto? Pero entonces me doy cuenta, primero que, como soy pobre y tengo 3 hijos y mantengo a mi mamá, la plata que me voy a gastar, pues mejor me la gasto en otra cosa, pues que sí es significativo. Segundo, me doy cuenta que la ropita que tengo, pues está rota y raída y como pasadita de moda y como que mejor no me la pongo. Y lo que decide este personaje, según el ejemplo de él, es, dice, el man decide no ir. El man decide no ir por todas estas cosas. Ahora, ¿qué es lo que produce eso? El man se arrepiente, se deprime, a partir de haber renunciado a esa posibilidad que tenía con esta chica, empieza a no irle tan bien en el trabajo, motivo por el cual lo echan, motivo por el cual ya no va a tener plata para mantener a su familia, motivo por el cual nunca va a poder comprar una ropita buena en caso de que vuelva a ocurrir una cita como esas. Lo que les quiero mostrar es si ven que esos conflictos pueden degenerar en una cosa y en la otra. Ahora, el ejemplo, el contraejemplo, en términos de marcar al personaje, ¿qué puede ser? Que este tipo decide, en función de su timidez, su fealdad y su pobreza, no importa. Es más, me voy a ir, voy a ensuciar la ropa. O sea, para taparle lo vieja, que esté sucia, y explico, esto me lo estoy inventando, y cuando él llegue al restaurante, le explica a la chica que viene sucia, en realidad para tapar la pobreza de la ropa, porque mire, es que para llegar acá me pasó de todo. Me caí, me resbalé, y esto lo que hace es que este tipo, a los ojos de esta chica tan chévere, además tiene personalidad, no le importa estar sucio, y todo lo que le pasó, todo por llegar a verme a mí. ¿Esto qué puede conducir en la historia? Que el tipo dice, pues sí, esta cosa sí funciona. Superó su timidez, esa
esa muestra lo que puede significar es que entonces comience a irle bien en el trabajo, motivo por el cual lo ascienden, motivo por el cual su familia va a tener más dinero, él va a poder comprar un traje nuevo, encima como encantó a la chica, se va a casar con la chica y tenemos un final feliz. No sé si me hago entender en términos de lo que les estoy tratando de decir en función de los conflictos. Y es, las decisiones y qué tanto deseo tenga el personaje de llegar al cumplimiento de su objetivo, nos va a hacer la película más interesante o no. Vuelvo al ejemplo de ustedes. ¿Qué tal si esta mamá, en vez de pegarse al radio a escuchar del proceso de paz, hace algo para ir efectivamente, físicamente, a buscar a su hijo? Por decir cualquier cosa. Ahora, esta no es una superhéroe. O sea, ella tampoco va a ir como los soldados de Rescatando al Soldado Ryan, armada a sangre y fuego, a rescatar a su hijo. Porque tampoco le da, ¿cierto? Sería inverosímil. Va a decir un ejemplo monstruo, pues. Ella escucha esto por radio. Ella está escuchando esto por radio, ¿sí? Ella llama a la emisora con un argumento de tal característica. Estoy buscando a mi hijo porque es su cumpleaños. No sé, cualquier cosa. Pero ahí ya tenemos a esa persona haciendo algo para lograr su objetivo. Y entonces, bueno, empecemos a ponerle conflictos. Y es, bueno, sí, ya más o menos como guionista tengo claro que una de las estrategias de ellas va a ser llamar a la emisora para que a su vez la emisora replique a que de pronto él también está escuchando radio o el frente está escuchando radio. Y ahí puede haber una alternativa. Bueno, pero entonces yo le puedo poner otro conflicto y es, pero es que la señora no tiene teléfono, pues porque en la vereda donde vive no hay teléfono. Bueno, entonces la señora se consiguió un teléfono. Bueno, no tiene plata para el teléfono, entonces ¿cómo consigue la plata para...? No sé si me hago entender. Y miren, desde la situación particular, con una estrategia yo puedo empezar a sembrarle conflictos y conflictos a ese personaje que me lo hacen más interesante. Ojo. Miren que esta trayectoria, esto se me está ocurriendo en este momento, pero creo que puede servir de ejemplo, miren que esta trayectoria es interesante, porque esto va de rescatar al hijo, ¿cierto? La señora cree que haciendo esa llamada a esa emisora puede rescatar al hijo, por la historia que ella cuente. Pero entonces yo le empiezo a poner conflictos para que esa llamada ocurra. Y ahí de golpe la historia se me redobla en términos de interés, porque se me vuelve un drama chiquito, no de sangre y fuego rescatando a un hijo. Se me convierte en la historia de una señora tratando de hacer una llamada. Hacer esa llamada significa rescatar al hijo. Pero ya la tengo en el mundo de ella y ya la tengo con un montón de conflictos que puedo tener con ella haciendo la situación. Y miren que en términos del drama, y ahí sí casi como del género chiquito, esto puede ser muchísimo más empático con el espectador que hacerla volver Rambo. ¿Me hago entender? Y hay otra cosa que les quiero decir siguiendo a un escritor que se llama Ricardo Piglia, que murió recientemente, y creo que esto nos puede servir como para cerrar la cosa. Hablamos de premisa. Lo que dice Piglia del cuento es lo siguiente, y es, miren, un cuento en general siempre cuenta dos historias. Una historia que está en la superficie y una historia que se va revelando en la medida que se cuenta el cuento. Y a veces no hay nada que se diga de esa historia, pero es la que se impone después en el cuento. Y creo que un poco se puede hacer la equivalencia objetivo interior, objetivo exterior, objetivo interior. Es decir, las historias se hacen humanas o son realmente entrañables y emotivas en la medida que nos revelen una humanidad distinta más allá del objetivo concreto de esta mujer. Vuelvo al ejemplo. Esta mujer quería rescatar a su hijo. Y estamos de acuerdo en que es bueno que rescate a su hijo, pero es todavía más entrañable si esta mujer impotente en ese camino alcanza herramientas y alcanza posibilidades distintas a las que tenía antes de comenzar el viaje. Y eso es como la historia que debe subyacer a
a las tramas, a las anécdotas que estamos contando. Entonces eso es como pues quisiera cerrar con eso. O sea, la premisa nos da los valores, los personajes nos dan los actuantes de eso, las anécdotas y los conflictos llenan de contenido y de movimiento a eso, pero detrás de eso, y esa puede ser la gran virtud, debe subsistir o debe emerger una situación como de humanidad que trascienda a los personajes. Y si está bien construido, eso debería ocurrir de manera más o menos lógica, pues, de manera más o menos natural. ¿Sí? Y si no tienen preguntas...